Joshua Vernon Maddox nació el 9 de mayo de 1990. Él vivía en Woodland Park, Colorado. Sus padres se divorciaron y él pasó a vivir con su padre, sus dos hermanas Catherine y Ruth y su hermano mayor llamado Zachary. Por su parte, Joshua era un chico de espíritu libre al que le encantaba pasar tiempo en la naturaleza. Él era músico y le encantaba tocar la guitarra. También era escritor en sus ratos libres. Académicamente le iba perfecto. Era considerado por sus amigos y compañeros de clase como un chico muy alegre, que siempre se estaba riendo de algo e incluso su manera de ser transmitía mucha alegría y felicidad. Era el típico alumno que realizaba bromas o chistes, simplemente para llamar la atención. Durante 2 años hizo la escuela en su casa y posteriormente asistió de manera física a la única escuela pública de la localidad en donde vivía, o sea, a Woodland Park High School. En el año 2006, su hermano Zachary, de 18 años, se suicidó después de luchar contra una gran depresión personal, información la cual se desconoce y nadie sacó a la luz. El 8 de mayo del 2008, Joshua, de 18 años, salió de su casa para dar un paseo. Él solía hacerlo muy a menudo. Le gustaba salir a caminar y después de un rato regresaba a su hogar. Pero ese día jamás regresó a su casa. Su papá Mike se encontraba trabajando en el momento en que ocurren los hechos. Al llegar a su casa y no ver ni saber nada sobre su hijo, no supo cómo actuar, ya que era algo que jamás esperaba. Su familia, al ver que pasaban las horas y Joshua no volvía, se pusieron en contacto con sus amigos. Incluso se registró diversos refugios y campamentos para personas sin hogar, por si él se encontraba allí, pero la búsqueda fue en vano. Su padre Mike Maddox denunció la desaparición oficial de su hijo el día 13 de mayo, o sea, 5 días después del día de su desaparición. Como Joshua acababa de cumplir años, su familia consideró la posibilidad de que hubiera comenzado una nueva vida en otro lugar, quizás convertirse en escritor o músico, ya que él le dedicaba mucho tiempo a esas actividades. También se preguntaron si la muerte de su hermano Zachary habría causado la desaparición de él, ya que acababa de cumplirse el 2º aniversario de su suicidio. Sin embargo, quienes lo rodeaban afirmaban que parecía estar muy feliz y tranquilo en las semanas previas a su desaparición. No notaron nada extraño en él, ningún tipo de comportamiento raro o extraño a lo habitual. También, para esclarecer ciertos detalles, se le mencionó a las autoridades que realizarían la investigación de que Joshua no pertenecía a ninguna banda peligrosa, ni tampoco estaba metido en nada raro. Simplemente era el típico chico que tenía una rutina marcada todos los días, tanto para realizar sus actividades como también las tareas de la escuela. En la década del 1950, Chuck Murphy compró una cabaña a 2 cuadras de la casa de la familia Maddox. Anteriormente se conocía a dicho lugar como Thunder's Head Bridge, un infame establecimiento de comidas y bebidas propias de Big Bird. El hermano de Murphy había vivido en la cabaña hasta el 2005. Después se convirtió en una instalación de almacenamientos en descomposición que Murphy, su propietario, visitaba cada tanto tiempo. Incluso, en sus declaraciones, Murphy afirma que varias veces antes de la demolición de su vieja cabaña, él fue a visitar su casa, y apenas ingresaba en ella sentía olores extraños, pero lo primero que pensaba es que serían ratas o algún animal muerto en el sótano de la casa. También creyó que podía ser olor a moho que estuviese despidiendo la cabaña, ya que dicho lugar no era habitado hacía varios años. El 6 de agosto del 2015, Murphy comenzó a demoler la cabaña para el desarrollo inmobiliario. Mientras una excavadora derribaba la chimenea, se encontró un cuerpo momificado. El cuerpo había estado en posición fetal, con las piernas por encima de la cabeza. Los restos fueron identificados como de Joshua, después de comparar los registros dentales. Según los resultados de la autopsia, Joshua no tenía drogas en su cuerpo y tampoco tenía signos de traumas o golpes. No había huesos rotos ni heridas de bala o cuchillo. El forense llamado Al Born declaró que su muerte no había sido instantánea, que probablemente su muerte haya sido causada por hipotermia o deshidratación.
El forense dictaminó que la muerte de Joshua fue accidental. La teoría de Bourne era que Joshua, que medía 6 pies y pesaba 150 libras, habría intentado bajar por la chimenea. Si este fuera el caso, y Joshua se atascara, habría estado demasiado lejos para que nadie escuchara sus gritos. Sin embargo, Murphy niega con vehemencia la posibilidad de que su muerte haya sido un accidente. Cree que alguien metió a Joshua dentro de la chimenea. Si este es el caso, probablemente se habrían necesitado 2 personas para ubicar a Joshua en la forma en que fue encontrado. Sin embargo, Joshua habría tenido que entrar primero por la chimenea. Hay 3 razones principales por las que la mayoría de la gente cree que se trata de un juego sucio. Primero que nada, Murphy había instalado una barra de acero en la chimenea para evitar problemas con animales y escombros. El forense refutó alegando que no había señales de barras de refuerzo en la escena del crimen. Sin embargo, cuando se encontró el cuerpo, la cabaña era una zona de construcción. La barra de refuerzo ya había sido demolida y quitada. En segundo lugar, una gran barra de madera había sido arrancada de una pared en la cocina de la cabaña y colocada frente a la chimenea. Y por último, Joshua solo llevaba una camiseta térmica cuando lo encontraron, o sea que el día del hallazgo su cuerpo estaba prácticamente desnudo. El resto de su ropa, incluidos los calcetines, pantalones y zapatos, estaban dentro de la cabaña doblada junto a la chimenea. Apenas 3 días después del fallo, el forense reabrió el caso, concediendo las declaraciones de Murphy. A pesar de admitir que las circunstancias eran extrañas, Bourne una vez más dictaminó que la muerte fue un accidente, insistiendo en que Joshua había intentado descender por la chimenea él mismo. Mientras tanto, la policía había estado recibiendo pistas de personas que afirmaban conocer a una persona que presuntamente se había jactado de haber matado a Joshua. Aunque la policía ignoró el dato en ese momento, uno de sus informantes escribió una publicación en Reddit explicando quién era su sospechoso. Fui a la escuela secundaria con un hippie flaco y tonto llamado Andy, que tocaba la guitarra en una banda. Nunca fui un buen amigo de él ni nada, pero un año más o menos después de graduarme, uno de mis buenos amigos, Josh, empezó a salir con él y luego desapareció. Lo último que escuché fue que Andy le estaba diciendo a otro amigo: sí, Josh y yo pasamos mucho tiempo juntos, es porque estamos planeando un viaje a Nuevo México. El Andy al que se refería el usuario es Andrew Richard Newman, un nativo de California. Después de la secundaria se convirtió en nómada y tenía varios cargos penales en su contra, incluso por agredir a un oficial de policía, intoxicación desordenada, hurto mayor y agresión. Aunque Joshua no fue con él, Andy fue a Nuevo México en el año 2009 y se quedó con un amigo suyo, James Wellito, que era un cuidador de un hombre discapacitado. Mientras los 3 hombres estaban en el departamento, Wellito fue a tomar una ducha. Cuando salió, Andy se había ido y el hombre discapacitado había sido apuñalado hasta la muerte. Meses después, Andrew fue detenido después de que se informara que deambulaba por el condado de Texas, llamando a las puertas pidiendo agua y comida. Tiempo después de procesar sus huellas digitales a través del sistema, se reveló que lo buscaban por apuñalar en Nuevo México y también por robo en Washington. Tiene antecedentes penales en al menos 6 estados. Además, Andrew confesó haber matado a una mujer y haberla metido en un barril en Taos, Nuevo México. Sin embargo, la policía ya había arrestado a alguien por el asesinato de la mujer y decidió acusarlo en lugar de Andrew. Aunque los amigos de Joshua intentaron que la policía investigara más a fondo a Andrew, en ese momento sus preocupaciones fueron descartadas. Las autoridades les dijeron que Joshua estaba vivo y vivía en otro lugar. Sin embargo, según los informes, Andrew se jactó de haber metido a Joshua en un hoyo. Existen varias teorías al respecto. Por ejemplo, una de ellas es que su propietario, Jack Murphy, no haya notado que alguna de las veces que visitó su cabaña no hubiera notado la ropa doblada al lado de la chimenea, y peor aún, no haber notado tampoco la supuesta madera que obstaculizaba el paso y tapaba el hueco de la estufa. Ambos puntos son muy extraños, por lo que llaman la atención ya que estaría a la vista. Tanto la ropa doblada y una madera tapando el hueco de la chimenea es algo muy raro.
pero Murphy supuestamente jamás notó nada. Por otro lado, se cree que Andrew actualmente está en una institución mental y no se sabe mucho más de él. Aunque en la red no hay ninguna mención de que confirme o aclare de que Andrew ese mismo día de la desaparición de Joshua estuviese cerca de su casa. También existe la posibilidad de que Andrew no fuera el único en actuar. Si fue así, sería una teoría muy convincente, pero dado lo contrario, jamás se comprobó nada hasta la fecha. No existen pruebas o indicios claros de que Andrew, como principal sospechoso, estuviese en la escena del crimen ese mismo día y a esa misma hora. Por lo tanto, fue descartado y a raíz de ello surgieron diversas teorías más. Otro punto que es muy extraño es que los trabajadores, cuando llegan a la cabaña con la intención de demolerla, ellos afirman que el caño de la chimenea estaba sin su protección o barras protectoras. O sea que cualquiera podía meterse por la chimenea, introduciéndose por la parte de encima, siendo que el dueño Murphy alega que dichas barras estaban en la chimenea y que jamás fueron quitadas. Eso sería una declaración muy contradictoria por su parte, porque varios factores no encajan con los hechos. De hecho, muchos creen que el propietario tuvo mucho que ver en el asunto, pero él demostró lo contrario, ya que se mostró muy cooperativo con la policía en la búsqueda de Joshua. Se dice también que Murphy puede que sepa más de lo que al parecer él cuenta, por lo que él conocía muy bien la casa. Siendo esto cierto, al estar implicado en los hechos, lo más normal y para evadir toda sospecha es que él enviara a alguien en su lugar y que diera aviso a la policía, como por ejemplo enviar trabajadores a demoler la casa y casualmente encontrar un cadáver en la chimenea. También hay quienes defienden al propietario mencionando que él podría estar un poco senil y por lo tanto no recordar a gran detalle ciertas cosas. Diversas teorías rodean la desaparición y muerte de Joshua Maddox, pero aún no se sabe a ciencia cierta quién fue y cómo lo hizo. Joshua Maddox recibió en su memoria un servicio conmemorativo después de que se encontró su cuerpo. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.